Bienvenidos al Coliseo de Roma, un monumento emblemático que ha sido testigo de épicas batallas y del valiente espíritu de los gladiadores. Este coloso de piedra, erigido hace casi 2000 años, no es solo un testimonio de la grandeza del Imperio Romano, sino también de las historias de lucha y coraje que resonaron en sus muros. Es un anfiteatro edificado durante el Imperio Romano entre los años 70 y 80 después de Cristo, por orden de Tito Flavio Vespasiano. Por esta razón, fue conocido en su época como Anfiteatro Flavio. La función del Coliseo era el entretenimiento del pueblo romano. Cada año se realizaban cerca de 165 fiestas anuales en Roma, muchas de las cuales transcurrían en el Coliseo. En este espacio se llevaban a cabo toda clase de espectáculos. Caza de animales, espectáculos de gladiadores, representaciones de batallas navales, ejecuciones de prisioneros perpetradas por animales salvajes, competiciones deportivas, representaciones teatrales de contenido mitológico. La importancia histórica del Coliseo y su construcción bajo los emperadores Flavio es una mezcla de historia emocionante y dramática, una narrativa envolvente y una invitación a experimentar la historia en persona. Los gladiadores eran los héroes y mártires de su tiempo. Algunos eran esclavos, otros prisioneros de guerra, y unos pocos, hombres libres que buscaban la gloria y la riqueza. Entrenados en escuelas especiales llamadas ludus, estos combatientes se preparaban para enfrentarse a la muerte y entretener al público romano. En el Coliseo romano, se podían ver varios tipos de gladiadores, cada uno con su propio estilo de combate y armamento. Aquí te menciono algunos de los más conocidos. Los murmillo, luchaban con un casco grande con una cresta de pez, un escudo rectangular y una espada corta. Los retiarios que combatían con una red y un tridente, y no llevaban casco ni escudo. Los bestiarios, especializados en luchar contra animales salvajes. Los combates entre gladiadores se anunciaban con un toque de trompeta y comenzaban con un desfile por la arena, encabezado por el organizador de los juegos. Tras comprobar el estado de las armas, comenzaban las luchas y el público gritaba entusiasmado desde las gradas. Cuando la lucha terminaba, con mucha frecuencia, los vencidos que habían combatido con valentía y honor recibían el perdón del público. De hecho, Augusto prohibió los combates en los que se daba muerte a todos los vencidos por considerarlos una costumbre bárbara. El Coliseo podía albergar hasta 50.000 espectadores. Los juegos comenzaban con cacerías de animales exóticos, seguidas por ejecuciones públicas, y culminaban en los enfrentamientos de gladiadores. Los combates eran una mezcla de espectáculo y brutalidad. Los emperadores usaban estos eventos para ganar el favor del pueblo. Una típica jornada en el Coliseo era la atmósfera de expectación y el rugido de la multitud. Los animales también se usaban en el espectáculo de mediodía, conocido como damnatio ad bestias y que servía de intermedio entre los combates de gladiadores. Consistía en hacer salir a la arena a condenados a muerte, para que fueran devorados por las fieras. A veces se disfrazaba al reo con los atributos de héroes míticos cuya vida había tenido un trágico fin, como Orfeo e Ícaro. Entre los muchos gladiadores, algunos alcanzaron la fama y la inmortalidad. Como Espartaco, el gladiador rebelde que desafió al imperio, Prisco y Vero, quienes protagonizaron una de las batallas más legendarias, y Flama, el esclavo que ganó su libertad pero decidió seguir luchando. Con la caída del Imperio Romano, el Coliseo dejó de ser una arena de combates. A lo largo de los siglos, fue saqueado, utilizado como fortaleza, cantera y hasta como refugio para los peregrinos. Sin embargo, su estructura aún resiste el paso del tiempo, recordándonos un pasado de grandeza y tragedia. Hoy, el Coliseo es una de las maravillas del mundo moderno, un destino que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida. Al recorrer sus pasillos y observar la arena desde las gradas, uno puede casi escuchar el eco de los aplausos, pero a la vez tristeza por las personas condenadas a morir para divertir al pueblo. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad,
No dudes en visitar Roma y vivir esta experiencia única. Sumérgete en la historia. Siente la energía del pasado y camina por el mismo suelo donde gladiadores valientes una vez lucharon por su vida. ¿Te ha gustado esta historia? No olvides darle like, suscribirte al canal para más historias fascinantes de nuestros viajes por el mundo. Hasta el próximo destino.